dilatación yugular, reflujo hepatoyugular, crepitantes bibasales, bilaterales, congestión pulmonar. Vamos a ver que puede haber soplo también, pero no en todos hay soplo, sino depende de la causa, o sea, ¿qué lo está llevando? Por ejemplo, si es una valvulopatía, entonces va a haber soplo. Ajá. Si la falla cardíaca se está dando por una taquiarritmia, entonces voy a tener una arritmia cardíaca. No es que todos tienen arritmia, sino depende qué está llevando a la falla cardíaca. ¿Cuáles son las causas de falla cardíaca? Ya, el infarto de miocardio es una de las principales causas que me pueden llevar a falla cardíaca. ¿Por qué? Porque el infarto de miocardio, usualmente, ¿quién es el que se infarta más? ¿El ventrículo derecho o el izquierdo? El izquierdo. Si se infarta el ventrículo izquierdo, no va a poder contraerse, por lo tanto no va a poder expulsar sangre del ventrículo hacia la aorta, ¿no? Entonces, esa es y eso es al inicio, pero con el pasar del tiempo, eso va a condicionar a que la fracción de eyección sea disminuida y por lo tanto va a haber falla cardíaca con el tiempo. Entonces, un infarto me puede llevar a falla cardíaca. ¿Qué otra enfermedad más me puede llevar a falla cardíaca? ¿Cuál? La hipertensión. ¿Por qué? La hipertensión arterial es un aumento de la resistencia vascular periférica de la aorta, de todas las arterias en general, pero en este caso va a haber un aumento de la resistencia vascular periférica. Eso va a condicionar a que mi corazón se contraiga más fuerte para poder eyectar la sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta, queriendo ganar a esa resistencia vascular. Eso con el tiempo va a llevar a una hipertrofia ¿de quién? Del ventrículo izquierdo. Y esa hipertrofia del ventrículo va a generar que no se llene adecuadamente volumen de sangre y no se eyecte. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Fracción de eyección disminuida. Entonces, infarto me lleva a falla cardíaca, hipertensión me lleva a falla cardíaca. ¿Qué más? Valvulopatía. También. ¿Qué pasa si aquí hay una estenosis de la aorta, de la válvula aorta? No sale la sangre, menos fracción de eyección. Lo contrario, ¿qué pasa si aquí hay una insuficiencia? Sale mucho, no lo ataja y se sale la sangre. Eso viene a ser fracción de eyección normal porque va a salir, pero el problema va a ser que el llenado de este ventrículo va a estar aumentado, ¿cierto? O sea, va a haber una sobrecarga de volumen. Al salirse tanto va a haber una sobrecarga de volumen y esto va a generar finalmente un problema de falla cardíaca. Porque voy a querer retener la sangre y no va a poder, ¿no? Empieza a haber una dilatación, ¿cómo sería? Una dilatación del ventrículo izquierdo. Lo mismo acá. ¿Qué pasa si acá hay una estenosis? Está cerrado la válvula mitral. No puede pasar la sangre de la aurícula al ventrículo. Y al no pasar la sangre, empieza a retornar hacia atrás. Y al volver la sangre hacia atrás, aumenta el volumen en las arterias del pulmón y eso va a generar que salga volumen de la arteria hacia el intersticio y lleva a congestión pulmonar. Entonces, infarto del corazón, hipertensión arterial, valvulopatías me pueden llevar a falla cardíaca. Una taquiarritmia, el corazón late muchas veces, muy seguido, está en una frecuencia cardíaca de 200, fibrilación auricular, por ejemplo. Si está sobre 200, el corazón al contraerse cada vez va a inyectar menos sangre, porque no va a dejar que se llene adecuadamente y tampoco va a poder eyectar adecuadamente. Entonces, taquiarritmias también me llevan a falla cardíaca, ¿no? Hay muchas patologías que me pueden llevar a falla cardíaca. Diabetes. Diabetes
porque la diabetes va a afectar a las coronarias, ¿no? Y eso llevaría a una falla cardíaca. Otra cosa más. Hay enfermedades que no son del corazón y que te dan falla cardíaca. Por ejemplo, anemia severa. ¿Por qué la anemia severa? Porque el paciente va a tener menos hemoglobina y la sangre va a estar menos oxigenada. Y eso me puede llevar a una hipoperfusión de oxígeno hacia mis coronarias y por ende mi corazón no se contrae adecuadamente. Entonces, lleva a una falla cardíaca. Entonces son múltiples las causas por las que puede haber falla. A ver, avanzaremos. Sí, ya nos queda poco. Entonces, los péptidos es necesario pedirlos para yo poder confirmar que estoy ante una falla cardíaca, pero tenemos que recordar algo. No siempre el péptido está elevado en falla. También puede estar elevado en otras patologías y hay que tenerlo en cuenta para hacer el diagnóstico diferencial. Puede estar elevado en un infarto al corazón, en una fibrilación auricular, en un paciente con hipertensión pulmonar también pueden estar elevados. Y pueden salir bajos en pacientes que tienen obesidad, pacientes que tienen pericarditis. Entonces, tengo que correlacionar también que no solamente se altera en falla cardíaca, sino en otras patologías. Por lo tanto, no solamente basta que el péptido esté elevado, tiene que haber clínica de fondo, tiene que haber clínica de falla cardíaca. Estos son los valores de acuerdo a la edad de los pacientes y la evidencia de congestión, ya lo hemos mencionado. Pueden ser imágenes como un rayos X de tórax o un ecocardiograma. Vamos a ver que cada signo y síntoma pueden estar presentes de acuerdo a un grado de sensibilidad. ¿Quién es el más sensible que me hace sospechar aún más de falla cardíaca? Ahí tenemos al 86%. ¿Quién es? Ortopnea. O sea que si un paciente tiene ortopnea, un 86% que sea falla cardíaca. Si un paciente tiene reflujo hepatoyugular, 83% que es falla cardíaca, ¿no? Entonces vamos a ver el porcentaje. Edema, 41%. No todo edema es falla cardíaca, ¿cierto? Cuando yo veo edema, pienso en tres cosas. Uno, o sea, edema de los dos miembros inferiores, ¿no? Uno es por falla cardíaca, otro por qué más. Trastornos hemodinámicos. Hipolvuminemia. Renal, una insuficiencia renal me puede dar edema. ¿Qué más? Hay otra patología que también me da edema. Cirrosis Hepática. Entonces, cuando yo veo edema, no es sinónimo de falla. Tengo que pensar en tres causas: cardíaca, renal o hepática. Es por eso que ahí dice que el edema tiene una sensibilidad baja del 41%. ¿Cuándo mejora la sensibilidad de los signos y síntomas? Cuando estos se suman, se van agregando uno tras otro. Por ejemplo, si veo edema más disnea más ingurgitación yugular, pensaré más que es falla cardíaca, ¿no? Listo. Bueno, esta es una imagen de congestión pulmonar, es un infiltrado intersticial como en alas de mariposa bilateral. ¿Por qué es importante estudiar esta patología? Porque vamos a ver que usualmente en los mayores de 70 años el 10% lo padece. También vamos a encontrar que mayores de 65 años que tienen disnea, un tercio de ellos probablemente es por falla cardíaca y no son diagnosticados. Dependiendo de la edad, también va a ser más frecuente en hombres o en mujeres. Por ejemplo, entre el promedio de edad de los que viven en Perú, ¿no? De 60 a 79 años,
es más comúnmente ver en varones, ¿no?, que en mujeres. Y a mayor edad se ve más en mujeres. También tiene que ver mucho con la raza, se ve más en afroamericanos, porque esta población suele ser pacientes que tienen hipertensión arterial, ¿no? Y en hispanoamericanos se suele ver también, se ha visto un incremento, básicamente por el tipo de dieta que tienen, ¿no? Son pacientes que consumen más carbohidratos, hay más obesidad, hay diabetes en este tipo de pacientes que puede llevar a una falla cardíaca. ¿Qué tanto afecta el consumo de sodio? De sodio, el sodio, depende. O sea, el sodio como tal, ¿qué va a generar? Si yo consumo sal, que viene a ser el sodio, ¿qué hago? ¿Qué pasa? Líquido, hipérbole. Jala agua, porque el sodio siempre va a ir asociado al agua. Si yo consumo sodio, mi intravascular se va a llenar de sodio y por lo tanto va a empezar a jalar agua y va a haber una sobrecarga. En nosotros, si consumimos sal más de lo normal, no nos llevaría a una falla cardíaca como tal, porque lo que va a hacer nuestro cuerpo es regular. Eso lo vamos a ver ahora en la fisiopatología de la falla. Pero en alguien que tiene factor de riesgo, sí es agravante. O sea, el consumo de sodio como tal no te llevaría a falla, pero en pacientes con factores de riesgo sí. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Justo lo que están acá. Pacientes que fuman, que tienen hipertensión, obesidad, diabetes, son factores de riesgo. Por lo tanto, la primera fase del tratamiento de la falla cardíaca justamente es una dieta baja en Sodio. Baja en sodio. Ajá. Porque al consumir menos sodio va a jalar menos agua y vamos a disminuir la sobrecarga. Ahora sí, es importante ya hemos hecho el diagnóstico, ¿no? Ya sabemos cómo vamos a diagnosticar. Ahora vamos a entender por qué vamos a dar, qué tratamiento vamos a instaurar. Y eso es necesario que recordemos cómo es el ciclo cardíaco. Sabemos que la sangre va a pasar de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y finalmente una vez que esté en el ventrículo izquierdo, se contrae el ventrículo y eyecta hacia la aorta. Eso es importante porque vamos a tener una fracción de eyección por encima del 50% para mantener el gasto cardíaco de todo el cuerpo. Si en alguna de estas partes está alterado, vamos a empezar a tener una alteración de la fracción de eyección. Esta es una de las diapositivas más importantes de la clase y que tienen que volver a repasar. Para que se dé el gasto cardíaco adecuado, están involucrados varios factores. Dentro de estos factores hay dos importantes. El volumen latido más por la frecuencia cardíaca me da el gasto cardíaco. Mi gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica es igual a la presión arterial. Si la resistencia está aumentada, voy a tener hipertensión. Si mi gasto cardíaco está aumentado, voy a tener hipertensión. Pero en la falla cardíaca es que el gasto está disminuido en la mayoría de los casos. Entonces, para que este se altere, tiene que alterarse, se puede alterar tres factores importantes: la precarga, la poscarga y la contractibilidad. ¿Cómo afecta? Acá abajo están quiénes son los que condicionan a la precarga, a la poscarga y a la contractibilidad. Por ejemplo, ¿qué viene a ser una precarga? ¿Qué es la precarga? El llenado. El llenado, ¿ya? De las aurículas. Es el volumen, es el volumen que va a contener los ventrículos cuando están relajados. Para que contenga ese adecuado volumen, hay factores que condicionan, y uno de ellos es la frecuencia cardíaca.
y el otro es el retorno venoso. Entonces, eso es cuando la sangre está llegando hacia el corazón. ¿Qué pasa si mi retorno venoso es disminuido? Está bajo, porque hay una disfunción de las venas. Baja la precarga. Una adecuada, baja la precarga. ¿Qué pasa si mi frecuencia cardíaca está alterada? Altera la precarga. La precarga se va a ver alterada, porque no va a haber un adecuado bombeo de la sangre. Entonces, hay enfermedades que pueden afectar a la precarga. Aquí estaría en frecuencia cardíaca las arritmias cardíacas, ya sea la taquiarritmia, la bradiarritmia, va a afectar a mi precarga. Y si esta es constante, por ejemplo, el paciente puede tener un bloqueo auriculoventricular, que es una bradicardia severa. Si esta es constante, con el tiempo va a alterar mi gasto y va a llevar a falla cardíaca. ¿Cómo se alteraría la poscarga? La poscarga tiene que ver con la tensión de la pared, y eso está conformado por tres características: el radio del vaso sanguíneo, el grosor y la resistencia vascular. En este problema de la poscarga estaría la hipertensión arterial. Si tengo una presión arterial muy elevada, finalmente alteraré el gasto cardíaco. En la contractibilidad está el infarto de miocardio. Lo que les explicaba, si se infarta, el ventrículo no se contrae y finalmente afectaré al gasto cardíaco. Entonces, básicamente esa falla de la función de mi corazón va a ser porque va a fallar una de estas tres cosas: la precarga, la poscarga y la contractibilidad, ¿no? Cualquier enfermedad que afecte a ello, ¿no? Y eso va a condicionar a la falla. Aquí está. Ahora, hay algo muy importante. Sabemos que el corazón funciona por un marcapaso autónomo, ¿no? Que es una descarga que se da en el nódulo sinusal, ¿no? ¿Por quién está comandado? ¿Quién tiene acción sobre este nódulo? El sistema nervioso autónomo. ¿Quiénes conforman al sistema nervioso autónomo? ¿Quiénes lo conforman? Hay dos. Parasimpático y El parasimpático y el simpático. El parasimpático va a condicionar a disminuir, o sea, bradicardias, y el simpático lleva a taquicardias. Entonces, para que se dé un adecuado gasto cardíaco, influye tres cosas importantes: la frecuencia cardíaca por el volumen, que viene a ser el gasto cardíaco, que está influenciado por la precarga, poscarga y contractibilidad, y por el sistema nervioso autónomo. Estos factores son los que van a influenciar en mi gasto cardíaco. Para hablar de falla cardíaca quiere decir que estos factores empiezan a fallar, ¿no? Avanzamos. Aquí. Esta es la otra diapositiva más importante para poder entender el tratamiento. Entonces, el curso de Clínica Médica 2, chicos, es ustedes ya sabiendo la semiología, los signos, los síntomas, es cómo yo voy a diagnosticar y cómo y qué tratamiento voy a dar. De eso se trata este curso, que podamos integrar todo lo que ustedes han estudiado en Clínica Médica 1 con el laboratorio, con imágenes, para hacer un diagnóstico y un tratamiento. Entonces, en un paciente que tiene factores de riesgo como hipertensión, obesidad, diabetes, puede generar en él que existe un evento inicial. ¿Qué evento inicial? Por ejemplo, el infarto al corazón, ¿no? Este infarto al corazón lo que me va a llevar es que este ventrículo ya no se va a contraer adecuadamente. Y al dejar de contraerse el ventrículo, ¿qué va a pasar? ¿Cómo? No, a ver, la O sea, presión de eyección disminuye.
En un paciente que es diabético, hipertenso, que tiene factor de riesgo, se infarta. Aquí está, el evento inicial es un infarto. Claro. Al haber ese infarto, yo sé que mi ventrículo va a dejar de contraerse. Y al dejar de contraerse, ¿qué va a pasar? ¿Así va a vivir? Deja de enviar sangre. Baja la presión de adicción. No, va a haber un mecanismo de compensación. O sea, el cuerpo es inteligente porque dice, Vasoconstricción. ya no trabaja bien, entonces yo lo voy a hacer trabajar más, ¿no? Lo voy a hacer trabajar. ¿Y cómo lo hago trabajar? Activo dos sistemas. Activo el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Cuál es su función del sistema renina, angiotensina, aldosterona? Vasoconstricción. Quiero que trabaje más, que esas arterias se contraigan y que llegue más ancho. Se activa este sistema a modo de querer compensar. Y se activa el sistema nervioso adrenérgico, lo que hablamos, el sistema simpático. ¿Haciendo qué? Que aumente la frecuencia cardíaca. Esto es lo siguiente que pasa, un mecanismo de compensación. Quiero que siga trabajando bien mi corazón. Y al hacer eso, el paciente sigue viviendo, sigue haciendo sus cosas, pero a la larga está pasando algo. El sistema renina, angiotensina, aldosterona, junto con este sistema adrenérgico, va a generar que diga, uy, yo ya no soporto que esté con vasoconstricción constante. Entonces, mis células cardíacas empiezan a producir péptido natriurético. Porque el péptido natriurético, ¿qué hace? Hace lo contrario a la vasoconstricción. ¿Qué hace? Vasodilata. Tanto vasodilata que finalmente lo que genera es que aumente haya una retención de volumen, ¿cierto? ¿Qué hace el sistema adrenérgico? Aumenta la liberación de catecolaminas. ¿Y qué hace estas catecolaminas? Aumenta la frecuencia. Va a producir un remodelamiento cardíaco. O sea, el corazón se empieza a alterar, el ventrículo izquierdo. Finalmente, esto se perpetúa cada vez más y lo que va a llevar es a falla cardíaca. ¿Ajá? Por eso es que cuando yo hago el diagnóstico de falla, voy a pedir péptido y va a salir elevado. Por eso es que cuando yo hago un ecocardiograma, voy a ver la alteración del corazón, porque ya se dio el daño, pero esto no se da inmediato. Desde que hubo el evento inicial, el daño no se da inmediato, pasa tiempo. Ajá. Entonces, es por eso que cuando yo voy a dar mi tratamiento, se va a enfocar en las medidas iniciales, tratar eso, lo que está, los factores de riesgo, para evitar llegar a esto de acá, ¿no? ¿Sí se entiende hasta ahí? Pastor, ¿Sí? entonces usted dijo que la causa del infarto ya se refiere a la parte final, ¿no? Dijo un infarto en el principio arriba. Claro, el infarto Arriba, está acá, el evento inicial. El infarto sería el evento inicial. El evento inicial, pero no en cualquiera, ¿no? Sino en alguien que tiene factor de riesgo, que es obeso, que es diabético, que es hipertenso, que fuma. Porque claro, o sea, nadie se infarta de la nada, ¿cierto? Hay factores de riesgo, ajá. Pero ese infarto va a generar que se activen dos sistemas, ¿para qué? Para compensar la función del corazón. Pero esa compensación a la larga me lleva a un daño, porque libera tanto péptido que hace vasodilatar, y esa vasodilatación me sobrecarga volumen. Libera tantas catecolaminas que hace que esté con una frecuencia más elevada y exista cambios a nivel celular. Y finalmente hay un remodelamiento cardíaco, se llama. Y eso se va a traducir como una falla cardíaca. Ajá. Entonces, ¿por qué es importante esta diapositiva? Porque puedo entender por qué doy tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento de base para los pacientes con falla cardíaca? Yo quiero bloquear esto y bloquear esto. ¿Cómo bloqueo el sistema renina-angiotensina? Con YECA, con ARA2. No, todavía diuréticos no. El sistema renina-angiotensina se bloquea con YECAs, con ARA2, con ARNI. Ajá.
¿Y cómo bloqueo mi sistema nervioso adrenérgico? Con beta bloqueantes. Ahí tenemos los principales tratamientos de base para una falla cardíaca. Bloqueo estos de acá. Ahora, si está en una falla cardíaca aguda con sobrecarga, daré diuréticos. Los diuréticos no son de mantenimiento, los diuréticos son cuando el paciente se descompensó y hizo una falla cardíaca aguda. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí, chicos? ¿Sí? Ya, avanzamos. Ahí dijo remodelado cardíaco. Sí, por Finalmente, mucha lo que presión. se va a dar es una remodelación cardíaca. Y ahora que ya hemos hecho el diagnóstico, que ya entendemos por qué se llega a la falla cardíaca, lo siguiente que viene es que yo debo de clasificar a ese paciente. Y tengo varias formas de clasificar. Y tengo que usar 3 de ellas sí o sí. Hay una clasificación clínica y a través de la clasificación clínica yo puedo decir si mi paciente es una falla cardíaca, pero le voy a poner un apellido. Es falla cardíaca sistólica o diastólica, o ambas a la vez. Ajá. ¿Cómo sé que es una falla cardíaca sistólica? Básicamente tiene que ver porque hay una alteración en la contracción del miocardio, ¿no? Mientras que la falla cardíaca diastólica tiene que ver con una alteración en la relajación del llenado. Entonces, hay patologías que me llevan a falla cardíaca sistólica, como es, por ejemplo, un infarto de miocardio, me va a llevar a una falla cardíaca sistólica. Mientras que, por ejemplo, un paciente con pericarditis me va a llevar a una falla cardíaca diastólica, ¿no? Eso lo puedo saber básicamente por la clínica y con el ecocardiograma. Puedo saber cómo está trabajando el corazón en sístole o en diástole. Pero también puedo clasificar de acuerdo al tiempo. Puedo decir si es aguda por los síntomas que se presentan o si es crónica, si este paciente se mantiene en el tiempo con los síntomas. Puedo decir que es una falla cardíaca izquierda o derecha, como lo han visto probablemente en semiología, ¿no? ¿Cuándo es izquierda? Es muy conocido porque son pacientes que van a tener sobrecarga de volumen a nivel pulmonar y va a haber congestión pulmonar. Su síntoma principal es la disnea, la ortopnea. Mientras que en la derecha, básicamente es una sobrecarga de volumen sistémico y su síntoma principal es el edema, la infiltración yugular, las venas dilatadas, el reflujo hepatoyugular. Podremos ver pacientes con falla cardíaca pura izquierda o puro nada más derecha, difícilmente. Cuando ya vienen con ambos a la vez, porque una ya llevó a la otra. ¿Ah? Eso es clínico, lo podemos hacer, pero para nosotros ser efectivos en cuanto al manejo y tratamiento, vamos a clasificar a la falla cardíaca de acuerdo al MIJA, o sea, a la clasificación sintomática. Entonces, tiene que ver cuando el paciente tiene disnea. Si es clase 1, el paciente no se fatiga, no tiene disnea, puede haber disnea, pero a grandes esfuerzos. Clase extremadamente, ¿no? En clase 2 ya el paciente tiene disnea, pero esa disnea es a grandes esfuerzos. Clase 3 es clase 2 es a medianos esfuerzos. Clase 3 es a pequeños esfuerzos como peinarse, comer, se cansa cuando come. Y clase 4 es cuando tiene disnea al reposo, o sea, no hace nada. Entonces, una vez que yo ya diagnostiqué falla cardíaca, lo que sí debo hacer es la clase funcional. Decir si es 1, 2, 3 o 4, ¿no? Entonces, igual, pregunta de examen. Les pongo un caso clínico, les digo que tiene disnea al reposo. ¿Qué clase funcional será? 4. Ajá. Esto sí debo de clasificar. La otra clasificación es de acuerdo al estadiaje. Esta clasificación lo divide en 4.
estadio A hasta el D. El A significa que es un paciente que tiene factores de riesgo, pero no tiene ni síntomas ni cambios estructurales en el corazón. Solo tiene factores de riesgo, nada más. ¿Y cómo diré entonces que está con falla cardíaca? Si no tiene síntomas ni cambios estructurales. Ecocardiograma, Puede tener un FERI preservado ese paciente, o sea, más del 50%, pero lo que vamos a encontrar en este estadio A es que los péptidos natriuréticos van a estar elevados, Y esto es importante porque yo puedo hacer el diagnóstico cuando ya hay síntomas, pero la idea es hacerlo antes que tenga síntomas. Entonces, en los pacientes que tienen factores de riesgo, puedo dosar péptido y quizás clasificarlo en estadio A. El estadio B son pacientes que ya tienen cambios estructurales, pero aún no están haciendo síntomas. ¿Cómo me di cuenta? Porque le hice un ecocardiograma, le hice un EKG y vi que había cambios ya en el ventrículo. Y el estadio C es el que ya siempre vamos a ver. Son los que tienen síntomas y cambios estructurales. Eso es lo que la mayoría llega al hospital. El estadio D son los que tienen síntomas, cambios estructurales, pero que lamentablemente ya no están respondiendo al tratamiento. Y ellos ya necesitan otro tipo de terapia, como es un trasplante cardíaco, por ejemplo. Entonces, ¿cómo clasifico? Por clase funcional del NIHA, del 1 al 4, por estadio, del A hasta el D, y la tercera clasificación que sí o sí debo de hacer es de acuerdo a la fracción de eyección. Y si yo quiero saber la fracción de eyección, ¿qué examen le voy a tomar? Ecocardiograma. O sea, no puede haber alguien con falla cardíaca que no tenga un ecocardiograma, porque si no, no vas a poder hacer esta clasificación. ¿Por qué? ¿Y por qué es importante esta clasificación? La más importante de todas. ¿Por qué? Para dar tratamiento. ¿Por qué? Vamos a clasificar en dos. La fracción de eyección conservada, que es más del 50%, y la fracción de eyección reducida, que es menos del 40%. Entre el 41 y 49 está el de levemente reducida. Y esta de acá es la mejorada. Cuando yo ya doy tratamiento, a veces la fracción puede mejorar. Entonces, esto es importante porque todos los estudios que se han hecho y que se ha visto que hay respuesta y mejora la supervivencia del paciente es con fracción de eyección reducida. En ellos sí se ha visto que dando el tratamiento los pacientes pueden mejorar su sobrevida y disminuir su mortalidad. En los que tienen conservada no se ha visto eso, pero pues no se pierde nada, igual se le da el tratamiento, ¿no? Para eso es importante y sí o sí debemos hacer un ecocardiograma. Entonces, vamos a avanzar esta parte de abajo. El tratamiento. Dice, en líneas generales, el tratamiento que a todos le debemos de dar, ya sea estadio A, B, C, D, ¿no? Ya sea clase funcional del 1 al 4, o ya sea fracción de eyección disminuida o preservada, a todos yo debo instaurar estas medidas básicas, que son la dieta hiposódica, controlar la enfermedad de fondo, o sea, que si es diabético, controlar la diabetes, si es hipertenso, controlar la hipertensión, educar a ese paciente en cuanto a adherencia a su tratamiento, evitar los factores de riesgo como el tabaco, el alcohol, o sea, son medidas que le debo instaurar a todos. Pero, de acuerdo a la fracción de eyección, yo voy a usar, hay 4 fármacos de base que sí o sí debo dar para evitar lo que es el
bloquear el sistema adenina-angiotensina-aldosterona. Y ahí tengo a los YECA y a los ARA2. Puedo elegir uno de ellos para dar YECA o ARA2. Sumado al YECA y ARA2, sí o sí tengo que dar un beta bloqueante, sí o sí, ¿no? YECA ARA2 más un beta bloqueante, sí o sí. Y tengo que dar antagonistas de los mineralocorticoides, ¿no? ¿Qué YECAs conocen? Enalapril. Captopril, enalapril. ¿Qué ARA2 conocen? Losartán, Valsartán. ¿Qué beta bloqueantes conocen? Carvedilol, Carvedilol, bisoprolol. ¿Y qué antagonista de los mineralocorticoides conocen? Espironolactona. Ajá. No sé si han visto ahí una memotermia, son los 4 fantasmas que sí o sí le tengo que instaurar a un paciente con falla cardíaca, ya sea FERI reducido o FERI preservado. Los 4: YECA ARA2, beta bloqueantes, antagonistas de mineralocorticoides. Y ahora han salido otros fármacos nuevos, como es el ARNI y el SGLT2. El ARNI también va a actuar sobre el sistema de adenina-angiotensina-aldosterona y es la combinación de 2 fármacos, que es el valsartán más sacubitril-valsartán, ¿no? La asociación de estos 2 fármacos se han potenciado para tener un efecto mayor del control del sistema adenina-angiotensina-aldosterona, pero también controla la parte del sistema adrenérgico. Pero el ARNI está indicado se ha visto que tiene mejor efectos en pacientes con FEBI reducido. También tenemos al otro grupo que es el SGLT2. El SGLT2, el inhibidor de este receptor, va a tener un efecto también en pacientes con diabetes y en pacientes con enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Porque el SGLT2 elimina glucosa por la orina y elimina sodio por la orina. Al eliminar sodio por la orina, jala agua. Por lo tanto, elimina agua. Disminuye la bulimia, la sobrecarga. Este fármaco, SGLT2, también se indica en pacientes con FEBI reducido. ¿A quién le doy ARNI y SGLT2? A los que tienen FEBI Menos de 50. Esta es una tablita que cruza lo que es, aquí tenemos la lista: ARNI, beta bloqueantes, antagonistas de los mineralocorticoides, SGLT2, diuréticos, en relación a qué estadio está mi paciente y en qué mija está, ¿no? Por ejemplo, si estoy obviamente, o sea, el que está en estadio A, ¿qué mija va a ser? 1, porque el estadio A no tiene síntomas, va a ser mija 1. A ese paciente, ¿qué le puedo dar? Solamente dieta hiposodio. Pero si ese paciente tiene hipertensión, ya puedo usar un YECA o un ARA2. Pero solamente doy un tratamiento de base. Si el paciente es un paciente estadio C, ¿qué mija será? 2, 3, hasta 4 si se descompensó. A ese paciente sí le instauro YECA o ARA2, antagonista de mineralocorticoides y beta bloqueante, sí o sí. Le hago un ecocardiograma. Si su FEBI está reducido, entonces le daré ARNI más SGLT2. El ARNI reemplazaría al YECA y al ARA2 porque tiene el mismo efecto sobre el sistema adenina-angiotensina-aldosterona. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende, chicos? ¿Sí? ¿Y qué le doy al paciente con FERI preservado, que está normal? A ellos le daré el tratamiento de base, YECA o ARA2, antagonistas de mineralocorticoides, beta bloqueantes. Le doy, pero no sé, los estudios no han determinado que tenga efecto, pero le puedo dar. ARNI, SGLT2, ¿puedo usar en ellos? No, a ellos no.
Aquí están los fármacos, aquí está la dosis. No va a venir dosis en el examen, pero lo importante es que sepan cuáles conforman parte de los IECA, de los aradores, de los beta-bloqueantes, ¿no? Y cómo se les da. La indicación para ARNI y SGLT2, que son los fármacos nuevos que hemos ingresado para falla. Y ya lo último, para acabar. Falla cardíaca aguda. ¿Qué es falla cardíaca aguda? Es un paciente que de fondo tiene falla cardíaca, pero ha habido algún factor que lo ha descompensado. Y al haberlo descompensado, va a tener como clínica dos cosas importantes. Una de ellas, o las dos puede tener, una disnea marcada o hipotensión. Claro, o sea, el corazón ya no funciona adecuadamente a tal punto que la presión cae y puede entrar a un shock cardiogénico, ¿no? Entonces, si tiene disnea severa marcada, es porque está haciendo congestión pulmonar y está llegando a lo peor que puede pasar cuando sigue congestionado, edema agudo de pulmón. ¿Cómo trato la sobrecarga de volumen del edema agudo de pulmón? Diurético. Pero ¿qué pasa al otro lado? Si el paciente está hipotenso, la presión bajó demasiado. Marcapaso, no, marcapaso es mira, nuestro corazón tiene un marcapaso autónomo, o sea, propio del corazón. Con eso hemos nacido y que comanda los latidos del corazón. Ese marcapaso se llama nódulo sinusal. Cuando el nódulo disfunciona, ahí yo le pongo un marcapaso. ¿Me entiendes? Pero para falla cardíaca no se pone marcapaso. Eso se pone cuando hay una arritmia cardíaca. Paso 13. Lo que yo quiero cuando está hipotenso es subir esa presión. ¿Qué le daré? Inotrópicos. Dentro de esos inotrópicos, el que usamos, por ejemplo, dobutamina, vasopresina, aumentar la presión arterial. A consecuencia de eso, vamos a tener esta presentación. Lo deben haber escuchado. Vamos a tener dos parámetros: la parte de la congestión pulmonar y la parte de la hipoperfusión. La congestión, que en lo peor se traduciría, sería en un edema agudo de pulmón, y la hipoperfusión, lo peor que se traduciría sería en un shock cardiogénico. De esto vamos a tener cuatro cosas. El patrón caliente-seco. ¿Qué significa caliente? Significa que tiene buena presión y que no hay frialdad distal. Yo le toco los dedos de la mano del pie, caliente, o sea, temperatura normal, caliente. Seco, ¿qué significa seco? Yo lo ausculto y no tiene crepitantes, no tiene disnea. Entonces es una falla cardíaca de fondo que está compensada, patrón caliente seco. Pero puede ser que el paciente tiene buena presión, está caliente, o sea, no hay frialdad distal, pero está húmedo, está congestionado. Si es así, ¿qué tratamiento le daré a este patrón caliente húmedo? Diuréticos, porque está congestionado. Si el paciente está frío, tiene frialdad distal, está hipotenso, pero no está congestionado, está seco, está hipotenso por la falla cardíaca, ¿qué tratamiento le daré? Dobutamina. Dobutamina, inotrópicos, que suban su presión. Pero ¿qué pasa si el paciente está congestionado y hipotenso a la vez? Si está hipotenso, ustedes no le pueden dar diurético porque pierde volumen o baja la presión. Peor. ¿Qué hago? Lo primero, le subo la presión con inotrópicos. Allá. Ellos, colóides, o sea, sustancias para reponer volumen. Reponer volumen. En este caso no va a funcionar. ¿Por qué? Porque esto no es un shock hipovolémico, no es falta de volumen. Él está sobrecargado, tiene mucho volumen. Es falla de bomba, o sea, es un shock cardiogénico. El shock cardiogénico no responde a volumen. El shock cardiogénico necesita un fármaco que contraiga el corazón. O sea, dobutamina, por ejemplo. Entonces, antes de darle diurético, lo que yo hago es
le subo la presión, le mantengo la presión alta con el fármaco y sobre eso instauro el diurético después. No, para subir la presión sería usar inotrópicos como dobutamina, vasopresina, mantengo su presión, todo eso es endovenoso, ¿no? Ellos están usualmente en una unidad de shock trauma porque están pues muy hipotensos y pueden hasta fallecer. Y luego le daré diuréticos para bajar, para eliminar este volumen. Ajá. Entonces básicamente ese es el tratamiento de la falla cardíaca aguda, ¿no? De la crónica y aguda. Listo, chicos, creo que esto es en cuanto a lo que es de la presión, cómo vamos a considerarlo. Aquí está. Podemos usar los vasodilatadores que hemos mencionado, los diuréticos, inotrópicos para mejorar, ¿no? Vasopresina. Y ya, y eso es los valores. Ya está.